Hola, buenas tardes. Bueno, quería mostrarles un trabajo. Es un trabajo que dábamos el año pasado. La lógica del trabajo era distinta. Si bien era también un pabellón de exposiciones donde había que poner esculturas de distintos tamaños, había que exponer murales y algunos cuadros. El trabajo en la maqueta consistía en el laburo de planos y además en la asociación de unos módulos preconfigurados que dábamos nosotros, que bueno, tenían su complejidad y su particularidad. Estos tenían 3 metros por 3 metros y una pata central. Había otros que eran 3 metros por 3 metros, pero tenían 4 patas y una bóveda. Bueno, cada módulo tenía su complejidad, su manera de combinarse y su particularidad. Más allá de eso, lo que sí me interesaba mostrar, y me parecía que era un ejemplo que les podía servir, es la propuesta general y después lo pormenorizado del diseño de los espacios, ¿no? Que me parece que en general todos los trabajos que vengo viendo son trabajos que son muy posibles, que el- las decisiones generales son posibles, pueden dar un resultado adecuado. Pero hay que avanzar en la instancia de la definición más fina del diseño de los espacios y de la determinación de cómo es cada espacio con respecto a los elementos que se exponen. Bueno, acá quería explicar brevemente esto, ¿no? Acá el ingreso se da a través de... Acá hay una primera operación que se ve entre este plano y este plano. Acá se genera... Acá, perdón. Van a ver que entre este plano y este plano se empieza a generar una compresión del espacio ahí y se genera el ingreso. El primer espacio que aparece es claramente este, ¿no? Que se delimita, como siempre insistimos, ¿no? El espacio empieza a tomar escala, a empezar a tomar tamaño cuando se lo empieza a delimitar de una determinada manera. Acá quería detenerme un poco en eso, porque empieza a aparecer un primer patio, después ustedes van a darse cuenta que acá esto empieza a determinar como otro espacio, por acá, y después hay como esta grilla en diagonal que va viajando hacia la punta para después generar una particularidad, un espacio particular acá, y la salida finalmente del pabellón de exposiciones. Quería detenerme, por ejemplo, en este primer patio, ¿no? Ustedes fíjense que acá hay un espacio que llega hasta el borde prácticamente, pero el peatón está restringido. ¿Con qué? Con el diseño del piso. El piso corta, establece una distancia con el fondo y establece una distancia con los elementos que se empiezan a exponer. Una vez expuesto y definido ese primer conjunto perceptivo que tiene las esculturas que aparecen con un fondo muy irregular y muy neutro con el muro ese, y aparecen unos árboles atrás como dando una escala particular, y abajo de estos techos van a aparecer unos cuadros. Pasada esa instancia, acá hay un giro y el espacio ya uno empieza a percibir el otro conjunto o el otro espacio que se empieza a concatenar con esto, que tiene que ver con la escultura mayor, ¿no? También, de nuevo, el recurso de la distancia a través del corte de piso. Y además quería detenerme en esto también. Acá hay un espacio, pero el peatón se mueve por el centro prácticamente en estos dos lugares. Acá queda cerrado este lugar, acá hay unos vitrós que dábamos el año pasado, este año ya no lo tenemos. Y después fíjense cómo, por ejemplo, a través de un elemento muy sintético se establece la idea de que esta persona va a recorrer este espacio, va a ir hacia acá y ya no se mete directamente ahí, va a venir hacia este lugar y después va recién a ir en este lugar que lo va a llevar hacia la punta de la grilla para después salir. No, me parece que como están muy barridos todas las instancias del diseño, ¿no? Acá vamos a ver otra foto. Esta es otra perspectiva, ¿no? Se ve muy claramente la primera operación de los planos que generan el ingreso. Se comprimen estos dos planos,
siguiendo ejemplo muy claro de lo que decimos de fichadones, estos dos planos comprimen este espacio, este plano se prolonga y de alguna manera da continuidad con este primer patio. De este primer patio, cuando uno ingresa, fíjense que cuando uno ingresó a este patio todavía no tiene ni noción de esto. Sí puede ser que lo empezó a percibir porque vio alguna cierta continuidad de techos, pero todavía no se percibió. Cuando uno entra a este lugar, que es el segundo espacio que se concatena, el segundo patio, ahí sí ya va a percibir esto. Hay un detenimiento en esto, hay una idea de llevarlo por acá al peatón y después se va a entrar en este lugar donde hay una complejidad de armado, hay unos paneles que van ocupando entre columnas y van haciendo como un recorrido muy interno de este propio espacio. Fíjense, por ejemplo, que cuando uno ingresa a este lugar, de alguna manera también está presente eso de una pispeada hacia el exterior, ¿no? Hay una visión hacia el exterior. No pasa, la persona no sale, no pasa. Primero porque se corta el piso, pero además hay un elemento ahí, un banquito que arma como una esquina media estanca en el espacio, pero también tiene la doble función de no dejar salir, ¿no? Y bueno, después, una vez que se accedió a este lugar, el peatón ya sale. También, de nuevo, el recurso del piso estableciendo una distancia con ese árbol que de alguna manera da como es el telón de fondo del primer patio de exposiciones. Nada, era un trabajo que en una grilla cuadrada, fíjense cómo se van dando situaciones, cómo a veces los espacios llegan a los bordes, pero cómo los recorridos se establecen de una manera muy diversa, ¿no? A veces el peatón casi que camina siempre por el centro, los bordes son tomados se apropian los bordes a través de una cuestión perceptiva, pero no se llega y en algún punto se camina hasta el borde, se llega hasta un lugar de exposición del borde para después salir. Nada, después hay elementos, el manejo de los elementos está muy bien, son todos, fíjense, elementos, los planos, cómo hay un cuidado por de alguna manera cerrar el espacio, pero siempre dejar algún tajito, algún elemento que se nota desde acá, que no se percibe bien dónde continúa, pero se sabe que ese elemento sale hacia afuera. Hay como un registro también de cerrarlo, pero en algún punto insinuar algo, ¿no? Incluso fíjense que ese pasto continúa por abajo de ese plano. Hay un montón de elementos de diseño muy finos que se pueden ver, ¿no? Es otra perspectiva. Esta es la salida. También la salida no es que uno se comprime en dos planos y sale, no, fíjense que este plano y este plano empiezan a operar de una manera muy similar al ingreso, y cuando este plano empieza a sacarte, se empieza a comprimir este lugar y después este plano empieza a concatenar el espacio que viene desde acá. ¿Sí? Bueno, quería mostrarles un ejemplo donde también, ¿no? El piso, acá hay un nivel de piso, después hay dos escalones que bajan a este lugar. Entonces, fíjense cómo también los escalones, que a veces hasta forman un banco, juegan un papel importante en todo el diseño del recorrido. Son, así como estos planos horizontales son importantes, el piso es un plano más que empieza a interactuar también con el plano, este no es un plano tan definido, pero con el plano del techo.